Ponemos la música para que sea más ameno. Aquí hay libros de gente que no ha venido. Cogedlos y así los echáis atrás. Sube el aquí. Por lo menos hasta que venga el dueño, pásasele también a nosotros. Página 5. Luis. Bueno, al Cristian le he estado llamando Emilio toda la vida. Sí. Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema central en la doctrina del Nuevo Testamento. Amén. Y es una doctrina que atraviesa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aunque creemos que la gracia no aparece, solamente aparece en el Nuevo Testamento, la gracia aparece desde el Viejo Testamento, porque dice la palabra de Dios que Moisés halló gracia, que Enoc halló gracia, que Enoc halló gracia, Moisés, Abraham, y vemos la palabra gracia como favor inmerecido, porque la palabra gracia quiere decir favor inmerecido, o sea, un regalo. Amén. La palabra gracia igual a inclinarse, agacharse, don, regalo, y quiere decir se ha inclinado Dios. Amén. Ay, Dios mío. Quiere decir Dios se ha inclinado a darte un regalo. Eso quiere decir la palabra gracia. La palabra gracia fuera de la iglesia no hay lógica, no tiene sentido. Porque la gracia ha sido creada con una dirección, como una catarata, de su trono hacia nosotros. Por eso dice, acerquémonos pues al trono de la gracia, porque de su trono desciende la gracia hacia nosotros. No tiene otro sentido, no tiene otra labor, no tiene otra cosa que no sea bendecir su iglesia, bendecir a todo cristiano y darle lo que necesita, ¿vale? El amor que asciende es adoración. El amor que es horizontal es afecto. Amén. Y tengo que decir algo. Hay un amor que asciende, que es adoración, pero hay un amor que desciende, que es gracia. Amén. Dios tiene tanto amor y se ve como gracia. Cuando se acabe el tiempo de la iglesia en la tierra, se acabará la gracia. Porque la gracia es algo que Dios ha creado para la iglesia, para su pueblo. Por eso vemos que en el milenio cesará la gracia y Dios tendrá vara, una vara de hierro. Dice, su cetro ya no será de oro, que quiere decir gracia, será de hierro, que quiere decir justicia. Y ya no aplicará gracia y misericordia, sino el que peque lo paga con la muerte instantánea. Amén. Será un pecado, yo creo que será un pecado... será un tipo de pecado un poco fuerte, no por un pecado cualquiera que te arrepientas, yo creo que te perdone, en ese tiempo está hablando, pero es que habla tajantemente de que es vara, o sea que quizás es un pecado como asesinato, tú has asesinado, lo pagas, ¿entiendes? Tipo el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, amén. Y bueno, vamos a entrar sin liarnos. ¿Por qué no suena la música? Porque está muy baja y se apaga el altavoz de atrás. Ay, qué pena. ¿Puedes quitar, tío, el botón ese? ¿Qué botón? Hay dos, ¿no? Sí. Uno de ellos. A ver, yo me Porque la música la gozo, y gozamos todos. ¿Cuál es ese? Bueno, el significado de la palabra gracia. Apartado 1, letra A. Significado de la palabra gracia en el Nuevo Testamento. 1. Gracia en general quiere decir favor, benignidad, sin respecto a méritos. O sea,
sin importar méritos. No va ligado a los méritos. Amén. Amén. La gracia de Dios no está ligada a los méritos que yo pueda tener. Amén. ¿Se entiende? Un gitano de respeto y otro gitano que no tiene respeto, los dos tienen la gracia de Dios. Inmerecido de que uno sea el tío tal con mucho respeto y el otro sea un tirano. No tiene que ver. No va por escalón o por... ¿cómo se dice eso? Status quo. O quo. Status quo. No va por estatus. Va porque Dios lo regala. Amén. Voy a pedir rápidamente. Amén. ¿Tatín tienes Biblia? No, el móvil. Busca Efesios 2, del 8 al 9. ¿De 8 al 9? Sí, Efesios 2, 8. Cristian, busca Romanos 4. Busca Romanos 11. Dani. Busca Tito 2. Tito 2. 2:11. Busca Efesios 2, 5. 4 sin más busco yo. Sí, Romanos 4, 4. Javi, busca Efesios 4, 7. ¿Puedes buscarme, Ezequiel, 1 Corintios 15, 10? Vamos a ir repartiendo los versículos y así ya los tenemos para cuando lo necesites. Tío, ¿qué romanos nos has dicho? 11 puede ser, 5 al 6. ¿Eh? No, pero aquí te he dicho 4, 7 de Efesios. ¿No? Sí, el 4-5 lo tengo yo de Romano. Vale. He dicho Romanos 11, Efesios te he dicho a ti, Tito te he dicho a ti, y a ti te he dicho Efesios 4, 7. Primera de Corintios 15, 10. Tienes Biblia, busca Romanos 24. 3, 24. Romanos 3, 24. Romanos 5, 2. Segunda de Pedro 3, 18. Hechos 13, 43. ¿Qué es? ¿A donde pone abajo perseverancia? Pues eso, Hechos 13, 43. Y hasta ahí de momento. Para la siguiente, seguimos. Vale. Cuando los tengáis, dejadlos marcados para ir progresando rápidamente, ¿vale? Luego, esto, os pido por favor que en casa, tranquilamente, ¿no tienes Nuevo Testamento tú? Ah, vale. Pues a la siguiente página ya te mando. Luego en casa, por favor, leerlos y meditarlos, ¿vale? Referente a la salvación, gracia tiene el sentido de favor de Dios no merecido. Efesios 8:9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Precioso. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Romanos 4:5. Pero al que obra no se le cuenta como salario, como gracia, sino como deuda. Mas aquel que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Amén. ¿Has leído el 4 y el 5? Sí. Amén. Por favor, las dudas, no os quedéis con dudas. Y escuchar la palabra, muy importante. Vuélvelo a leer, por favor. Escuchad bien. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Está diciendo, en breves palabras claras,
Está diciendo, al que cree le son aplicadas las obras de Cristo. Punto. O sea, aunque no haga obras solamente por creer, las obras de Cristo le son transferidas. La fe en Cristo le es contada por obra, por justicia. O sea, no es porque yo haya obrado el que se me atribuye sus obras. No, es por fe. Por fe me son transferidas a mi cuenta. Amén. Sus obras. Y esa fe me es contada como que he hecho justicia. ¿Se me ha entendido, verdad? Amén. Romanos 11, 5 y 6. Léelo alto y claro. Así también que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, de la gracia ya no es gracia, no es obra. Amén. ¿Qué quiere decir? Que si la gracia fuera por obras, no es gracia. Estamos hablando, quedaros claro, alto y claro, por favor, quedaros con esto. La gracia es un regalo, no es por obras. Se recibe por fe, porque cuando yo creo en Jesús, recibo su gracia. No es por ninguna obra, ningún mérito, nada que yo pueda hacer. Por lo tanto, quedo anulado, quedo aplastado, quedo humillado. Dios humilla al hombre, diciéndole, tú no me vienes con el pecho hinchado. Como dicen por Bilbao, chico hinchado él. No, me puedes venir con esos humos de superioridad. La gracia es un regalo que la recibe el más indigno y el que tiene una moral y una ética admirable. El ciudadano ejemplar de una ciudad no es más merecedor que el peor de los ciudadanos de una ciudad. Todos por gracia, por lo tanto, si fuera por obras no sería gracia. Estaríamos hablando de la ley. Pero la ley es la antítesis a la gracia es la antítesis a la ley. ¿Por qué? Porque en la gracia se cumple la ley, cumpliendo con la gracia. Amén. ¿Y cómo cumplimos por la gracia? Por fe. Punto. No hay más. Tú vives como que fueras una persona que cumple con todas las leyes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por gracia. Porque por gracia somos salvos. Y esto por medio de la... Sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo se ese versículo? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Amén. Amén. Seguimos leyendo. Tito, Sí. 2, ¿no? Espera, perdón, que no hemos leído el siguiente departamento. Número 3. Ha quedado claro que es por gracia, ¿verdad? Que no es... no son por obras, que es un don, un regalo inmerecido. Apartamento número 3. En este sentido especial de favor no merecido, la palabra se usa en el Nuevo Testamento referente a casi todo aspecto de la salvación. Voy a volver a repetir. En este sentido especial de favor no merecido, la palabra se usa en el Nuevo Testamento referente a casi todo aspecto de la salvación. A. ¿Qué dice el compartimento A? Y lee el versículo. Una actitud de Dios para con el hombre. Es Tito 2, ¿no? Efesios, ¿quién lo tenía que leer Efesios? Perdona, que me... Pues eso, lee una actitud de Dios para con el hombre. Lee Efesios 2:5 hasta el 7. Vale, ¿de cuál? Del 2 al... El capítulo 2, versículo 5. Lee el versículo 5, el 6 y el 7. A ver si era este, ¿eh? Así aquí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a leer, por favor. En alto, más alto. Ponte de pie, con gloria.
que se lo merece la palabra. ¿Me pongo de pie? Sí, léelo con fuerza. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén. Mirad, algo muy importante. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Primer paso, el cristiano cree. ¿Qué ocurre cuando cree? Muere con Cristo. Muere con Cristo en la cruz. Es sepultado con Cristo. Segundo paso. Tercer paso. Resucita con Cristo. Y cuarto paso. Es sentado en lugares celestiales con Él. Por fe. Y todas las bendiciones de Cristo vienen sobre nosotros. Y ahora vemos aquí las abundantes riquezas de su gracia. La gracia tiene multitud de riquezas. Dice en otro versículo, la multiforme gracia de Dios. La palabra riquezas quiere decir, a ver si me sale, que antes me salía. Quiere decir capacidad de, ¿cómo se dice esto? Dios mío, lo diré. Lo voy a leer en el... Oh, no tengo el móvil. Está ahí. Capacidad de subsanar. A ver, busca la palabra riqueza, significado. Ay, Dios mío, ¿qué palabra? Ya verás, ¿eh? Ya verás cómo se amplía lo que quiere decir la palabra gracia en ti. Porque no es que sea solamente la gracia, sino que es la riqueza de la gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? La palabra riqueza. Conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. Siguiente. Cosas de gran valor. Más. Del 5 al 7. Abundancia de dinero, bienes materiales o cosas valiosas. Abundancia de casualidades excepcionales. ¿Cómo? Abundancia de cualidades excepcionales. ¿Más? Abundancia de cualquier cosa. No me pone más. ¿No te pone más? Ay, había algo increíble con el tema de la riqueza. Pero ha visto abundancia. Abundancia. Quiere decir que hay una abundancia de recursos. Eso es. La palabra recurso quiere decir, la palabra riqueza quiere decir abundancia de recursos para subsanar necesidades. ¡Aleluya! Cuando yo lo leí en el donde yo lo busqué, quiere decir abundancia de recursos para subsanar, como se diga. Necesidades. ¡Aleluya! ¿Cuál es tu necesidad? Hay algo de parte de Dios para lo que necesites. Amén. Tengo una pregunta. Dime. Has dicho antes que cuando crees mueres en Cristo. Sí. ¿Y si dejas de creer? Dejas. Por eso dice, juntamente con Cristo estáis crucificados, ¿no? Hay quien se baja de la cruz. Hay quien se baja de la cruz. También hay gente que, dice un versículo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el original griego se diría, de alguna manera diría, para el que crea todos los días, porque está en un verbo griego que quiere decir, no me acuerdo, no tengo la memoria hoy. Hoy el 21 va muy mal. Quiere decir un presente continuo, ese es el griego. Presente continuo, todos los días muriendo. Todos los días. Todos los días. El que siga creyendo todos los días. Porque no es creer hoy y ya está. Es un acto voluntario diario. Creer, creer, creer. Amén. Seguimos. Amén. ¿Por dónde íbamos?
Una actitud de Dios para con el hombre. B, una obra de Dios a favor del hombre. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vuélvelo a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Aleluya. Una obra de favor de Dios hacia el hombre. C, un don de Dios dado a los hombres. Efesios 4:7. Ponte de pie con voz de arcángel. ¿Cuál es el Efesios? ¿Cuál? Pero a cada uno de nosotros fue dada Efesios la 4:7. gracia conforme a la medida de Vuélvelo a leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vuelve a leer, por favor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ay, madre. Conforme a la medida del don de Cristo. Hay gente que cree, y se ha dicho, yo no lo creo, que recibimos medidas diferentes, como que un evangelista recibe un don de fe mayor y otro que no sabe, que no ocurre nada, como que tiene menor don, medida. No, todos recibimos una misma medida. Amén. Por eso no podemos creernos que Dios hace excepción de personas. Dios humilla el que se crea algo. Dios aborrece los ojos activos. La que se crea más tiene un problema con Dios. El que se crea más tiene un problema con Dios. Porque no hay excepción de personas. Dios da la medida de Cristo, la plenitud de Cristo, la medida insuperable eterna de Cristo a todo creyente. Sea hombre y mujer, griego, bárbaro, escita, ¿qué quiere decir? Torpes, inteligentes, sabios, iletrados. Dios no menosprecia. Todos tenemos un mismo don en Cristo. Un mismo regalo, una misma gracia, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gózate de que cuentas en tu cuenta bancaria del cielo con una gracia insuperable. Amén. Te podrá tocar la lotería y te buscará la ruina. Te podrá tocar el euromillón y buscarte un problemón. O te ves, me ha quedado como rima. Al que le alcanza la gracia, le rejuvenece, le llena, le inmejorable. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. 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 Seguimos. Un poder de Dios que obra en el hombre. Primera de Corintios 15:10. Leo. Sí, por favor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido malo para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Aleluya. Vuélvelo a leer, por favor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vuélvelo a leer, por favor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Su gracia opera en mí, milagrosamente. Un poder de Dios que obra en el hombre, obra en mí, obra en ti, obra en ti, obra en ti, obra en ti. Si has llegado aquí, no es por lo que eres, no es por el apellido que llevas, no es por los aprendizajes que hayas tenido de pequeño o porque seas hijo de un pastor, hijo de un responsable. No, y mil veces no. Si has llegado aquí, es por la gracia que opera en ti. Amén. La vez que venzas una tentación, es su gracia. La vez que superes una herida, es su gracia. La vez que superes un dolor, es su gracia. Siempre es su gracia como un poder que opera en el hombre. Amén. El método de Dios para salvar la vida del hombre. Romanos 3:24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amén. Vuélvelo a leer, por favor.
Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amén, amén. Ay, Padre. Cristo murió en la cruz. Gratuitamente soy salvo. Amén. Gratuitamente. Puedo añadir a mi estatura como crecimiento cristiano. Puedo tener una formación. Me voy a formar como cristiano y puedo tener una formación. Dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. ¡Ay, qué bonito! Crecía en gracia con Dios y en sabiduría. ¿Puedo crecer en gracia si hemos tenido todos una medida? Puedo madurar, por lo tanto, se me podrá otorgar. Puedo madurar y se me podrá otorgar. Pero al que no madura, no se le otorga. Hay cristianos que han estado ahí 50 años, 40 años, 20 años, pero a la sombra. Y un fruto que está a la sombra no madura. Pero un fruto que se pone al sol en un verano, madura. Le da el sol, igual en un año, en dos. Porque aquí en la iglesia no te da nada, no te aporta las canas. Te aporta lo que te estés dejando trabajar por el sol de justicia. Amén. Cuando yo me aplico la palabra, cuando yo absorbo la palabra, cuando yo me pongo al sol de la palabra y me está dando el sol de la palabra, estoy madurando, creciendo. Por lo tanto, como hemos leído, hay un crecimiento, pero todo es por gracia. Todo lo demás, no sé si me has entendido. Creo que no, porque no sé si me he entendido yo. Una cosa es cuando uno cree, recibes todo. Pero ahora está que tú madures. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, esforcémonos en la gracia. ¿Cómo que esforzarse en la gracia si es don de Dios? Sí, porque hay una obra de Dios y una responsabilidad tuya. La obra de Dios culminada, la responsabilidad tuya, crecer. Amén. Tenemos que crecer como cristianos. ¿Crecer en qué? En frutos. Fruto. Crezco un poco en el fruto del amor. Crezco un poco en el fruto del perdón. Crezco un poco en el fruto de ser amable. Crezco un poco en el fruto de ser benigno. Por eso vemos a gente que quiere, que perdona, pero que no quiere estar a su lado. ¿Por qué? Porque el fruto de la benignidad no está dando el resultado todavía. No, pero mira, ama mucho, es muy bueno, buena persona, tiene una benignidad, es bondadosa, da, pero le falta fe. El fruto de la fe para obra en ella no ha crecido, no ha madurado. Por eso vemos a gente que todavía hay frutos en su vida que no se han desarrollado. Amén. Por lo tanto, aquí hay una labor muy importante del cristiano y es crecer. ¿Crecer en qué? Crecer. Añade a tu estatura un codo más. Siempre añadiendo. Siempre, hace tiempo decía, un poco mejores, un poco más buenines, un poco más de fe, un poco más de amor, un poco más de compromiso con la iglesia, un poco más de compromiso entre los hermanos, un poco más. No a menos, a más. No quites, a más. Hay un proverbio chino que dice, añádele a tu vida un 0,01 todos los días, un poco mejor, un 0,01, que no es apenas nada, pero vete sumando, vete sumando. Ya verás cuando pase un mes, ya verás cuando pase 6, ya verás cuando pase un año. Amén. A mí me compleja el no saber todo lo que quisiera. ¿Pero qué hago? Ezequiel, no se pasa un día sin que intente aprender algo más. Sin que intente. Amén. Y el Señor que te vea que lo intentas. Eso es conversión, ¿verdad, pastor? Amén. Es la conversión. Claro, claro. Que la conversión significa transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Vuelve a repetir. Transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Claro. ¿Por qué?
Porque una cosa es, el que viene a Cristo viene con tatuajes, viene con pendientes, viene... no, que no vengan al culto. ¡Ay, Padre! ¡Que no venga esta gente! ¡Ay, Dios mío! El Señor te perdone, ¿para qué está el culto? Pero tú has entendido lo que es un culto, que no es un lugar para enmarcar a santos, que es un hospital de guerrilla en medio de una guerra, que la gente que va a entrar por esa puerta va a venir reventada, destrozada. Va a venir un ludópata, va a venir un mentiroso, va a entrar por esa puerta un pecador, va a aceptar a Cristo y se va a ir con Cristo en el corazón, pero con muchas cosas que pulir. Y una cosa, si ese personaje muere en ese momento, es salvo. Pero chacho, pero si no tenía que ni que fumar, ni que beber, ni tenía que... No te equivoques. Que la conversión es progresiva. La regeneración de Dios es progresiva. Una cosa es lo que se lleva por gracia. Irá fluyendo la savia de Cristo, irá muriendo su yo anterior, y un día se quita el pendiente. ¿No sabes por qué? Que no le he dicho yo, quítate el pendiente. Que no, que se lo quita de él. Que coge las melenas que tenía por la cintura, parece que te estoy describiendo, y se corta el pelo. ¿Me entiendes? Y de repente coge el tatuaje y se lo tapa. Porque estoy en contra. Aunque no estoy en contra de que sea pecado, estoy en contra. Porque es una exhibición. Y no está bien exhibirse. Poco a poco. Y ahora, mira esto que no, señores. Que Dios trabaja. Amén. ¿Cuántos creen que Dios trabaja con las vidas? Estamos tan acostumbrados a ver una iglesia terminada que no nos acordamos de cómo comenzó. La gente manifestándose, la gente saliendo de las drogas, del alcohol, de los vicios. Amén. Por lo tanto, la palabra conversión es convertirse en algo que antes no era. Y esforzarse la gracia quiere decir, añade a ti. Porque ahí lo tienes. Disfrútalo. Gózate. Amén. Seguimos adelante, que si no se nos da... No hemos acabado ni la primera hoja. Amén. Letra F. ¿Cuántos están disfrutando? Digan amén. Amén. Si no os, por favor, decidme preguntas, pararme, añadir, como has hecho Ezequiel, añadir. Vamos a hacer entre todos. Lo que pasa que vamos un poco... Tengo una pregunta. Dime. Que no sea muy difícil, ¿eh? La gracia, todos tenemos la misma gracia. Sí. Pero si maduramos, se nos otorga gracia. No. Responsabilidad. La gracia es la misma. La gracia es la misma. Responsabilidades, se te puede otorgar un cargo, se podrá otorgarte una iglesia en el tema de pastoral o un lugar. Por eso hay gente que no se les puede dar nada porque no madura. Y cuando sí, pero la gracia de la salvación es otro tema. Estamos hablando de una gracia de salvación y otra de madurar, de obrar en ti y en mí. Amén. Hay quien deja al Espíritu Santo libre en sus vidas y hay quien lo encierra en una habitación. ¿Cómo lo encierra? No, sí, muy bien. No, pero es que esto es... A ver, mis términos que yo tengo aquí para explicar algo, que yo los tengo de hace 10 años en la mente, por ejemplo, yo ya los tengo como que los entendéis todos. Y no, pararme. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pues mira, hay gente que le deja libre en su corazón. Padre, haz lo que quieras. Y ahora el Espíritu Santo entra en esa habitación que tenemos todos, que la tenemos bajo candado, que están mis recuerdos, mis heridas, mi dolor, mi rencor, lo que me hicieron, lo que tal. Y cuando entran en esa habitación, me pongo con las uñas así. Y ahora le dejo que entre en esa habitación. Ahora el Espíritu Santo coge una esquina, la limpia, sale. Otro ratico, limpia otra cosa, sale. Otra vez, limpia una ventana, sale. Otra vez, arregla un poco el suelo, sale. Y ahora, sin darte de cuenta, en esa habitación que antes no podía vivir nadie, convivir, hablar, tocar, de repente, ay Padre, estoy sintiendo a Dios, de repente, ahí entra el Espíritu Santo
Y entra todo el mundo y dices, ¿qué ha sido esto? ¿Qué luz es esta? ¿Qué vida es esta? ¿Qué ha pasado con esta vida? ¿Qué ha pasado con este corazón? Que antes no se podía estar a su lado y ahora da gusto estar con esta persona. Porque el Espíritu Santo ha ido endulzando, limpiando, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué ocurre? Esa habitación, hay gente que tiene habitaciones cerradas. Mira, la primera habitación o la primera planta es el Espíritu. Ahora de repente venimos todos y hacemos, Padre, te entrego mi vida, porque quiero irme al cielo. Le entrego mi espíritu. Cuerpo, entra ahí y a ver, porque claro, el pecado es algo que yo hago con el cuerpo. Entonces, porque critico, hablo mal, miento, codicio, yo qué sé, en fin. Y ahí le dejo actuar al Espíritu Santo. Pero igual al almático, que es la tercera planta, no le dejo, porque en el alma es el corazón, es en los sentimientos, sí. No, Señor, ahí no entres, ahí a ver qué pasa, porque es que a mí me hicieron mucho daño y tengo ahí unos resentimientos. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo está libre en ti? ¿O no? ¿Está libre en ti el Espíritu Santo, en tu corazón? Limpiando poco a poco, que tampoco tiene que ser todo en el mismo día, poco a poco. Pero le dejas libre. Hay quien cierra habitaciones, hay quien le cierra y hay quien lo tiene atado en una esquina. Lo quiere en casa, Javi, porque si le viene un problema, a ver si tengo un problema, ya acudo al Espíritu Santo, como quien enciende el interruptor de las luces. Las enciendes cuando las necesitas, mientras no te acuerdas de la luz. Y así hay gente que tiene a Dios en su corazón. Cuando tengo un problema, cuando se me pone mal un niño, cuando no tengo para comer, cuando no tengo para... a Dios, al Espíritu Santo. Pero hoy te invito a que dejes libre el Espíritu Santo actuando con su gracia en tu vida. Amén. Mirad, una actitud de Dios para con el hombre es lo que Dios ha decidido para con nosotros. Una obra de Dios a favor del hombre es un don inmerecido, está actuando a favor de nosotros. Un don de Dios dado a los hombres, Dios nos lo ha regalado. Un poder de Dios que obra en el hombre para poder ser mejor, es un poder. Y aquí quiero poner, ¿veis un poder de Dios que obra en el hombre? ¿Os acordáis del Capitán América? ¿Cómo no? Por su estatura, él quería ser del ejército, él quería ser guerrero, pero no valía. Era una cuarta, delgado, no podía con nada, y acepta un experimento. Le meten en una cápsula, le meten como un gas, como no sé qué rollos, y de repente sale, ¡pam!, el Capitán América. Súper fuerte, súper rápido, súper musculado, poderoso, le hace frente a los enemigos, los vence. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro? Lo que ha entrado dentro. Le ha capacitado. La gracia de Dios te capacita. No podías superar miedos, no podías superar rencores, no podías superar heridas del pasado, no podías superar traumas, no podías superar enfermedades, no podías superar, no sé, lo insuperable para ti. ¿Qué es lo insuperable para ti? Ponle nombre, ponle cara, ponle rostro. Ahora puedes, porque el Espíritu Santo, la gracia de Dios. ¿Y por qué mezclo al Espíritu Santo? Porque dice, y el Espíritu de gracia ha sido derramado en vuestros corazones. Amén. 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 Entonces, un poder de Dios que obra en el hombre, un método de Dios para salvar al hombre. ¿Lo ves? Un método. Dios lo creó para salvar al hombre. F, un dominio o esfera de Dios en el cual los hombres pueden entrar por la fe, permanecer y experimentar todas las bendiciones del favor de Dios. Un dominio o esfera de Dios en la cual los hombres pueden entrar por la fe, permanecer y experimentar todas las bendiciones de Dios. Fe. La fe es la puerta que te deja entrar.
permanecer y experimentar todas las bendiciones de Dios. Romanos 5:2. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Amén. Vuélvelo a leer, por favor. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la Tranquila. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Amén. ¿Has visto? Por medio de la fe tenemos acceso, mediante él, a esta gracia, en la cual permanecemos firmes. Por la fe se accede. ¿A qué? Mirad, el mundo está fuera de la gracia. Los judíos fuera de la gracia. El mundo fuera de la gracia. Aunque es el tiempo de la gracia, están fuera de la gracia. La gracia no actúa en ellos. Amén. No actúa en ellos, actúa en nosotros. Nosotros estamos bajo la cobertura de una esfera invisible que es la gracia. Como una cúpula. ¿Habéis visto los Simpsons que ponen una cúpula? Pues esa cúpula es la gracia y actúa. Estamos bajo esa cobertura, entramos por la fe y podemos experimentar bendiciones. Como dice, permanecer y experimentar. Por esa gracia podemos permanecer y experimentar las bendiciones de Dios. La entrada, la fe. Segunda de Pedro, y aquí es lo que estábamos hablando anteriormente. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A ver, voy a leer porque me parece a mí que igual este versículo está mal. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creed en la gracia Amén. y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Crecer. Lo que hemos hablado, crecer en la gracia. No significa que recibas más. Significa de que dejes la gracia libre en ti, de que dejes el Espíritu Santo libre en ti, de que actúe, de que madures. Amén. No vuelvo a repetir lo anterior. Hechos 13:43. Perseverancia. Aquí. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Era un mensaje de los apóstoles. Les persuadían a los judíos y a los prosélitos piadosos a que permaneciesen firmes en la gracia. Amén. Amén. ¿Qué es un prosélito? Prosélito. ¿Sabes lo que es un prosélito? No. ¿Lo sabes tú? Sí. Pues venga. Pues uno que no conoce, que no está en la fe, en la fe de Jesucristo, no en la fe de Israel. Amén. Es prácticamente de los que no estaban en el pueblo de Israel, afuera. No creían en Eso Israel. es. Los que se convirtieron a la fe judía era un prosélito. ¿Vale? No de nacimiento, sino de conversión. ¿Entendéis, no? Es como que tú has nacido en la fe cristiana. Pues tú imagínate que un prosélito es uno que viene del mundo que no ha conocido. ¿Vale? Pues más o menos. Entonces, Muy bien, Ezequiel. Dios te es algo bendiga. bueno eso, ¿no? Ja, prosélito. Piadoso. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué se les llama prosélitos? Porque eran recibidos, pero había hasta un punto que podían entrar los gentiles. Hasta un punto. Era como que les pusieron un límite. Vosotros podéis entrar hasta aquí. A partir de aquí solamente los judíos. Y en la gracia no. En la gracia entramos todos. Por libre. No hay límites. Amén. Naturaleza de la gracia. Amén. No es un atributo de Dios. La gracia no tiene significado aparte de la raza de los seres caídos. Le hemos dicho hace un rato. No es un atributo. La misericordia es un atributo. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra atributo? Complemento. No, lo que eres. No es un complemento. La gracia sí. Un complemento. La gracia es un complemento que Dios ha creado para la iglesia.
¿Pero qué es un atributo? Yo soy gitano de nacimiento. Aunque no me gusten los hinojos. Vale. Me sois de bendición. A ver, un atributo es algo que con lo que vienes de serie. Dios es un Dios de atributos que conocemos y que no conocemos. Amor, misericordia, bondad, todopoderoso, autoexistente, eterno, infinito. ¿Qué más conocibles? Sabiduría al máximo, conocimiento al máximo, poder al máximo, omnipresencia, omnisciencia, todo lo sabe en un eterno instante, conoce lo que merece la pena y lo que no, conoce cuántos granos hay de arena en el mar y en todas las playas del mundo, en un eterno instante conoce todas las estrellas, las llama por su nombre, conoce cuántos peces hay en el mar, cuántos pelos hay en todas las cabezas de la tierra, yo se lo pongo fácil, en un eterno instante, en todas las edades de la tierra, cuántos han nacido, cuántos no han nacido, ¡todo! Conoce todos los pensamientos, todos los sentimientos que han pasado por tu corazón, por todos los corazones de hoy, por todos los corazones que han pasado por el mundo, y todo lo conoce. Es el Dios que no se le va nada. Todo lo conoce. Ese es el Dios. Esos son sus atributos. Pero la gracia no es un atributo de Dios. Por eso, cuando acabe la era de la gracia, como Él no es gracia, cesa la gracia y comienza a reinar con lo que Él es. Un Dios de justicia, un Dios de equidad, un Dios de santidad y un Dios de misericordia. De misericordia. Amén. La gracia es algo que creó Dios para el hombre. Seguimos. La gracia es realmente la gloria de Dios manifestada. 3. La gracia es el amor divino que fluye, mana en forma de beneficio a los pecadores que nada merecen. La gracia fluye en una sola dirección, es a saber, hacia abajo, hacia nosotros. C. Amén. Bueno, ya nos queda poco. Estamos en el momento álgido. Fuente y el mediador de la gracia. Busca Primera de Pedro 5:10. Segunda de Corintios 8:9. Hechos 10:29. Volvemos por aquí. Tatín. Primera de Corintios 1:4. Seguimos. Daniel. Juan 1:14. Seguimos. Romanos 4 al 5. Romanos 4, versículo 4 al 5. Romanos 11 del 5 al 6. Tenemos que leer la Biblia, hermanos, y repetir los versículos. Romanos 5:21. Y ya te quedas porque el siguiente lo vas a seguir leyendo tú, que es el mismo del 15 en adelante. Sí. Busca Romanos 5. Javi, ¿a ti te he dicho? ¿A mí? Sí que te he dicho a ti. 11 del 5. Eso es. 11:5, Romanos 11:5. Vete buscando Gálatas 1:15. Hechos 20:24. Hechos 18:27. Efesios 2:8. Y hasta ahí, porque vamos a empezar contigo. Amén. La fuente y el mediador de la gracia. La Biblia dice que la gracia es de Dios y es atribuida a toda la persona de la Trinidad. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Dios de gracia. Amén. ¿Se ha entendido? Se atribuye a la Trinidad.
Dios de gracia. Seguimos. Segunda de Corintios, ¿quién iba por aquí? Sí. 8-9, Alba. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza que conservaba la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que nos confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Es que ya pasaba el... Pero no es segunda de Corintios. Sí. Segunda de Corintios. 8-9, igual es el capítulo 8. ¿Puede ser? El 9. Hemos dicho segunda de Corintios. Segunda de Corintios 8-9. Sí, ¿no? Porque ya conocéis la gracia. Porque ya conocéis la gracia, es ese, ¿verdad? Ese. Estaba en vosotros. Vale, pues léelo, por favor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros... Hasta ahí. Habéis visto la gracia de Dios, nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho ir? ¿Es Hebreos? Hechos. ¿Hechos? No, es Hebreos. Es que como no lo escucho. Hechos, ¿no ves que pone HCH? Hebreos, H. Casi a lo último de la Biblia. Hebreos. ¿Hebreos? ¿Cuál era? 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Habéis visto? El Espíritu de gracia. Es atribuida la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por eso creemos en la Trinidad y creemos que Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque comparten los mismos atributos que he nombrado antes, los comparte el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. El lugar no altera, no porque se diga antes Jesús, Padre, Espíritu Santo, altera como que es más el Padre que el Hijo y que el Espíritu. No, es lo mismo. Amén. Se puede decir de diferentes maneras. De hecho, Pablo en una carta dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, en otra dice Espíritu Santo, Hijo y Padre, porque es lo mismo. Amén. Seguimos, la gracia es mediada al mundo solamente por el Hijo, Jesucristo. Primera de Corintios 1:4, ¿quién lo tiene? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. ¿Habéis visto qué clara es la Biblia? La Biblia se explica así sola. La gracia os es dada por Cristo Jesús. Amén. ¿Quién tiene Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y el hábito entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, amén. Vemos cómo vimos al unigénito del Padre, a Jesús, lleno de gracia. Y por medio de Jesús nos dio la gracia. Amén. O sea que la gracia es mediada al mundo, mediada mediante un mediador, Cristo Jesús. No hay otra fuente de gracia. No acudas a otro lado. El que da la gracia es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hacia nosotros. Amén. La gracia y la ley como método para salvar a los pecadores, la gracia es absolutamente opuesta a la ley y a sus obras. Romanos 4:4-5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es contada por justicia. Amén. El que obra como no obra con fe,
no les he contado como deuda, porque quiere pagar la salvación con obras. El judío que judaiza se piensa que por llevar un kilpá, llevar una Torá, llevar un Matusalén de esos, llevar un chisme de estos de novia, llevar como que es algo, no trabajar el domingo, no comer balichó, no me entiendes, se tira en el muro de las lamentaciones. Externo, no hay nada interno. Es como cultura ya. Sí, se mezcla la cultura y la tradición y creen que por eso pueden llegar a la salvación. No. La salvación solamente se alcanza por la gracia. Y el que cree, le es contado por justicia. Y ahora hace obras de salvo y le son contados por justicia. Porque no es lo mismo obrar para creer, para ser salvo, que creer para ser salvo y obrar como un salvo. Amén. ¿Se me entiende, sí o no? Sí, sí. Ya estamos acabando, ¿eh? ¿Alguna pregunta, por favor? De momento no. ¿Va bien? ¿Va bien? Sí. ¿Os estáis enterando bien? Sí. ¿Sí, de verdad? Alma, qué caña. Ezequiel, te has quedado helado. La elasticidad verbal que me sale y me fluye. Menos mal que tienen la mente despejada de todo y todo lo que les entra les llena y lo entienden. Amén, seguimos. 11, 5 al 7, ¿quién lo tiene? El 5 al 7 Romanos. Eso es. 11 del 5 al 6, perdón. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ya está. No sé si has entendido, ¿no? Vuelve a leer lo último que has leído. Y si por gracia, ya no es por obras. Ya está. Y ahora vuelve a leer lo siguiente. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ya está. No hay más. Simple y llano. Las obras, si fuera por obras, ya no es gracia. Punto. La gracia no es por obras. Es un don inmerecido, un regalo de Dios. Amén. La gracia no opera en salvar a pecadores a costa de la ley, anulándola, sino satisfaciendo todas las demandas. No hay más. La gracia no opera en salvar a los pecadores a costa de la ley, anulándola. O sea, anula la ley porque no la puede satisfacer. No, Cristo satisfació toda la ley. Por lo tanto, ya no queda ley para nosotros. Solamente queda gracia. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vuélvelo a leer, Amén. pero más alto. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Mirad, cuando pecó el hombre, reinó la muerte, hasta que vino Cristo. Pero como si había ley, reinaba la muerte. No había salida. Dios hizo hasta que el cumplimiento de los tiempos, que era que viniera Cristo, este es Cristo. Y desde aquí, desde Adán hasta Cristo, ¿vale? A partir de Cristo, ley, gracia. A partir de Cristo, gracia. Pero hasta aquí, ¿qué hizo? Dios preparó muchas leyes morales, éticas, de sanidad, de santidad. Muchas leyes. ¿Para qué? Y un sacrificio de un holocausto. ¿Para qué? Representando todo a Cristo. Las leyes eran Cristo. Los sacrificios eran Cristo. El candelabro era Cristo. El holocausto era Cristo. El altar era Cristo. El sacerdocio era Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Era la sombra, una sombra de lo que iba a venir. Porque Cristo tuvo que venir en el cumplimiento de un tiempo, en el momento idóneo. No podía venir antes, ni podía venir después. Vino en el tiempo del cumplimiento de los tiempos. En Gálatas 4:4 vino Cristo en el tiempo correcto. Y todos los pecados del Antiguo Testamento no eran perdonados. Qué fuerte, ¿eh? Eran cubiertos por la sangre de una víctima sacrificada en el altar.
y eran catapultados ¿a dónde? A la cruz. Eran postergados a la cruz. Era como diciendo, escucha, voy al bar por la mañana y le digo, ponme un desayuno. Luego viene mi mujer y te lo paga. Amén. Y ahora, viene Rafa, ponme un desayuno. Luego viene mi madre y te lo paga. Viene el Peque, dame un desayuno. Luego viene mi madre y te lo paga. Viene la Chabeli, me da de almorzar, toma. Viene la Leo, yo también quiero almorzar, toma. Un carro de almuerzos, no damos abasto tantos almuerzos. Y ahora coge, viene la Eli, ¿cuánto te debo? Al final del mercado, en el cumplimiento de sus tiempos, en el momento exacto. Me debes 34 euros, mira qué poco. Tómalo, pagado. Lo que hizo el Antiguo Testamento, Dios les proveyó de un sacrificio que se iba a cumplir en la cruz del Calvario, que era sombra de lo que iba a venir. Lo imperfecto acabó cuando llegó lo perfecto, que es Cristo. Y como era imperfecto, no podía pagar la deuda, porque tu deuda no se mide, tu deuda, tu pecado se mida conforme a quien se lo provoques. Tú a mí, ¿cómo te llamas? Richard, me pegas un guantazo. No es lo mismo que me lo pegues a mí a que se lo pegues al responsable. ¿A que no? Tu disciplina será mayor si se lo pegas al responsable que me lo pegues a mí. Porque igual a mí yo me callo. ¿Qué ocurre? A la hora de juzgar no se mira tu acto de pegar un guantazo, sino quién lo ha recibido. Cuando yo peco hacia alguien y peco hacia Dios, hacia un ser eterno. Por lo tanto, mi pecado tiene una dimensión eterna, impagable. ¿Qué lo va a pagar una cachovíctima? Que no, que mi pecado con Dios es eterno. No tiene, es una dimensión eterna que nadie puede satisfacer. Ni dando mi cuerpo yo en amor a otros puedo satisfacer mi deuda con Dios, por eso no es por obras. Porque no puedes satisfacer la demanda de Dios, la justicia de Dios, porque tu pecado cara a Dios tiene una dimensión eterna, impagable. ¿Por qué se puede pagar? ¿Por qué lo puede pagar Cristo? Porque es otra persona eterna. El que moría en la cruz tenía una dimensión eterna, porque era Dios muriendo en la cruz. Por lo tanto, un ser eterno puede satisfacer una deuda eterna. Amén. Amén. ¿Se ha entendido? Amén. De verdad que no me vuelve a salir como me ha salido. Pero os lo prometo que es para que se entendiera, porque es una maravilla. Por lo tanto, me emociono y nos vamos de la hora. Nos decimos lo que estamos hablando, que Dios en la cruz, Jesús perdonó nuestra deuda eterna. Ya no tenemos pecado para con Dios. Nos perdona y se olvida de que se olvidó. Tiró nuestro pecado al mar, lo satisfació en su carne, los echó sobre sus espaldas, murió en la cruz y ya no queda ira para nosotros. Tú, si antes estabas así lleno de pecado, ahora estás así. Todo tu historial delictivo que se le acusa, robo, estafa, mentira, pam, y ahora hace Dios en Cristo. Pero asesinato no, suelto. Si matas a alguien, ¿no? ¿Por qué vas a matar a alguien? No mates a nadie. Pero en esa época, no había todo lo que fuera, te lo perdona Dios. Dios perdona. Solamente hay un pecado que no te perdona. Amén, ¿se ha entendido? Sí. ¿Seguro? Sí. Es que igual no se entiende, ¿no? Sí, se ha entendido. Bueno, que lo podéis repetir y dar para adelante y para atrás en el vídeo, ¿eh? Amén. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que añadir? ¿Añadir algo? Vamos a hacer la clase más... Pues me digas que tomamos una pizarra. No sé. Mirad, y lo vamos a dejar hasta aquí y lo demás lo estudiéis en casa. Que sería la E, ¿no?
entramos en el 2. ¿Vale? Finalizamos aquí. La gracia recobra para el hombre todo lo que fue perdido y mucho más. Finalizo con esto. Romanos 5:15. ¿Quién lo tiene? Ah, lo tenías tú, que te he dicho que no te fueras de ahí. De Romanos, Javi. Lee del 15 al 17 y del 20 al 21. Del 15 al 17. ¿Se ha entendido? ¿Estáis bien? ¿Estáis gozando? Es que es muy importante que lo entendáis, si no, no tiene sentido la clase. Venga, ve, Javi, puesto en pie. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, de los abundaron muchos más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Bueno, vamos a explicarlo y finalizo con esto. Mirad, Romanos 5, 15, 17 dice así: pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán pecó y murieron. Adán pecó y entró la muerte. Y si por el pecado de mucho, de uno, entró la muerte. Pero no pecó Eva. No. Sí, pero no es diferente. La cabeza federal estipulada por Dios era el hombre. Hasta que no pecó el hombre, no tuvo repercusión la caída de Eva. Dios ha estipulado un patriarcado en la Biblia. Un patriarcado. ¿Vale? Y por eso, como Satanás está atacando todo lo estipulado por Dios en la tierra, también está atacando el patriarcado estipulado por Dios en la tierra con el feminismo. ¿Vale? Entonces, el feminismo es antibíblico. Lo bíblico no es un machismo. No es un machismo. Dios no apoya el machismo. Dios lo que apoya es un matrimonio con unos deberes cada uno y unas responsabilidades. Y en la cabeza está el hombre de responsabilidad ante el cuidado de la familia. Amén. Amén. O sea, que el que recibe los golpes es el hombre. Porque Eva fue engañada, pero Adán comió de lo que le dijo Eva cuando no respondió ante el mandato de Dios, que era uno. No comes de ese árbol. Pero comió. Pero él sabía que era de ese árbol. Hombre. Sí. Bueno, no sé. Le dijo, ¿qué haces? Aquí que me ha dicho que si no comemos no moriremos, que seremos como Dios. Ah, vale. Y comió. ¿Me entiendes? O sea, el trato no fue que Eva le engañaría a Adán, porque si no hubiera sido pecado. Dios a Adán le dijo, no comas de ese árbol, y convirtió un hombre inocente en santo. Un hombre inocente como un bebé que no sabía lo que era la obediencia, le dijo, no comas de ese árbol, y de repente empezó a ser un hombre santo. Y ahora Eva le lleva, la serpiente engaña a Eva y Eva le da de comer. Y él obedece lo que dice la mujer antes que Dios. Un calzonazo, vale. Calzonator. Remix. Total. Ese pecado abundó la muerte por el pecado de un hombre, de Adán. Está diciendo aquí, ¿cuánto no más abundará la gracia, el don de gracia, si Dios mismo, que es mayor que Adán, ha muerto
por satisfacer las demandas de la ley, la demanda de la justicia de Dios, ¿cuánto no más no abundará la vida? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y en mí tendréis vida y vida en abundancia, porque el maligno, el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. 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 Por lo tanto, ¿qué quiero deciros con esto? Que si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para los pecadores, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que si como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Dime. ¿Cómo puedo